Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato poder encontrarnos en este día, dándole gracias a Dios. Y hoy un día tan especial, porque es el día de la resurrección. Sabes, nosotros somos llamados el pueblo de la resurrección, porque Jesucristo, a quien seguimos, resucitó. Los otros líderes de las otras creencias religiosas están en sus tumbas, pero el nuestro resucitó para darnos a entender que Él es quien decía ser. Te invito por favor para que te unas conmigo en oración y le demos gracias al Señor para que Él hoy nos hable. Hoy tenemos un tema que lleva por título Verdades de la resurrección para vencer el miedo. Sabes, hay situaciones difíciles en nuestra vida y se dan porque sencillamente tenemos dentro de nosotros mucho miedo. Únete conmigo. Padre bueno, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por este momento y sobre todo por este día, por esta Pascua maravillosa que tú nos permites vivir. Señor, nuestra fe está cimentada en saber, Padre mío, que tú resucitaste de entre los muertos para demostrarnos, Señor, que tú todo lo que habías dicho era verdadero. Y nosotros hemos creído y nosotros te seguimos. Y hoy es un día festivo para nosotros. Hoy, Señor, nos alegramos porque seguimos la fe verdadera. Hoy nosotros nos alegramos porque tú tomaste un día la decisión de venir directamente a resolver el gran problema de la humanidad, que es el pecado. Hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos permitas, Señor, introducirnos en esa verdad de la resurrección que quieres tú enseñarnos para que podamos tener, Señor, una vida mejor acoplada a tus planes. Señor, que quieres enseñarnos para que nosotros hoy podamos, Señor, descubrir esa verdad que nos hace libres, porque solo tu verdad, la verdad de tu palabra, puede romper todas esas cadenas que nos están aprisionando. En tus manos, Señor, colocamos este momento, colocamos este tiempo y te pido, Padre mío, por todos mis hermanos que hoy están conmigo. Bendíceles, bendice sus sueños, sus planes, sus familias, bendice a sus hijos, Señor, y por sobre todo, llena sus casas de ti, que puedan ellos saber que tú estás cerca de ellos en todo momento. Gracias, Señor. Unánime juntos decimos amén, amén y amén. Te estaba diciendo que hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la resurrección. No solamente el saber que Él resucitó, sino esas consecuencias, qué es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos para que podamos vivir en una mayor libertad. Yo te invito para que abras tu Biblia y vamos a leer varios episodios cortitos para que podamos entender cuál es el hilo conductor que el Señor quiere destruir en nosotros hoy a través de reconocer que Él ha resucitado. Te invito para que abras tu Biblia en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, vamos a leer en el capítulo 1, del versículo 3 al 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Yo quiero que tú analices esta expresión, para una esperanza viva. Lo que quiere decir es que estamos proyectados a esperar algo mayor y es algo verdadero, es vivo, no es simplemente una esperanza vacía. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo que quiere decir de que esa resurrección de Él trae para nosotros algo muy, muy especial. Esa esperanza viva de que sabemos que el asunto no termina aquí con esta existencia en este plano, sino que hay un llamado a una dimensión gloriosa en donde Dios nos está esperando. Y sigue diciendo la palabra del Señor, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mira lo que es la herencia.
dice que es incorruptible, nadie puede contaminarla, incontaminada, dice inmarcesible, lo que quiere decir es que nadie puede detenerla. Lo que Dios ha determinado y está haciendo, nadie puede detenerlo. Solamente que tú no creas, solamente que no entiendas lo que el Señor quiere que hoy tú coloques en tu corazón para que puedas cambiar realmente cómo estás viviendo en esta vida. ¿Sabes? Lo que más a nosotros nos ha afectado es precisamente el miedo. Nosotros tenemos miedo de todo, tenemos miedo a todo. Si nosotros tenemos mucho, tenemos miedo de perderlo. Si nosotros no tenemos nada, tenemos miedo porque entonces nos vamos a morir porque no tenemos nada. Tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo a perder el trabajo en donde estamos, tenemos miedo a perder el hogar, tenemos miedo a perder el empleo, tenemos miedo a perder la profesión. Andamos de miedo en miedo. Y eso es algo que es natural precisamente por nuestra condición de pecado. Cuando tú miras las Escrituras, te vas a dar cuenta de que el Señor andaba buscando a Adán y le está preguntando a Adán, ¿dónde estás? ¿Y por qué te escondes? Y él responde, es porque tuve miedo. El miedo es inherente a nuestra naturaleza. Y lo que el Señor quiere es que nosotros podamos romper precisamente ese miedo, porque el miedo hace que tú no puedas desarrollar todo lo que tú tienes que desarrollar aquí en esta tierra. Y el Señor quiere libertarte. Ahora mira, por ejemplo, ese hilo conductor, y te invito para que leamos rápidamente en Mateo, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 28, el versículo 4 al 6. Mateo 28, versículo 4 al 6. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Aquí está hablando de lo que estaba en la tumba. Había un ángel y entonces los guardas que estaban allí, que habían apostado para que cuidaran la tumba de Jesús, simplemente tenían miedo porque vieron aquel ángel. Y sigue diciendo, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ellas también tenían miedo. Ahora miremos lo que dice en Marcos. En Marcos dice lo siguiente, Marcos capítulo 16, versículo 6 dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Las mismas mujeres, ahora desde el ángulo en que lo está narrando Marcos, y está allí el mismo hilo conductor, todas ellas tenían miedo. Ahora mira lo que sigue diciendo en Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 4-5, dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sabes? Lo que estamos viendo es que realmente nosotros somos afectados por los temores, y Dios sabe eso. Dios quiere a nosotros libertarnos. Es parte de este asunto, es parte de que podamos crecer espiritualmente, es parte de que nosotros podamos identificar aquellas cosas que frenan nuestras vidas. Y nos damos cuenta que el Señor, a través de su resurrección, está buscando dejarnos un legado especial, algo para no volver a temer. No te quiero decir que no vayan a haber problemas. El Señor dijo, evidentemente en el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Lo que estaba diciendo en aquel momento era que a través de los actos de Jesús nosotros podemos ser emancipados completamente de esos temores que se agolpan en nuestro corazón y que sobre todo hacen que nosotros realmente no hagamos lo que tenemos que hacer. Por eso podemos decir básicamente que el miedo es producto de la ignorancia que nosotros tenemos de las verdades reveladas por Dios. Dios no quiere que andemos en ignorancia. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pero cuando nosotros conocemos lo que las Escrituras dicen, cuando nosotros sabemos ahora que a través de la resurrección hay una esperanza viva, hay algo mayúsculo a través de lo que hizo Jesús, entonces aquello nos está diciendo que nosotros tenemos que aprender a pasar por encima de las dificultades porque el final será glorioso. El final será maravilloso, el final será diferente y que lo que estamos viviendo nosotros hoy en este momento, y no te estoy diciendo que no estés pasando por dificultades, aquellas situaciones son necesarias para poder alinear tu corazón con la voluntad de Dios.
Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Por eso la palabra dice, el apóstol Pablo decía que nosotros somos más que vencedores. Cuando dice que somos más que vencedores, está hablando precisamente de lo que Cristo hizo. Somos herederos de lo que Él hizo. Es tan increíble que Él hubiese podido mandar a cualquier ángel, cualquier otro, con todo su poder y hubiera hecho lo que hizo. Pero Él, para demostrarnos cosas más maravillosas, Él mismo se encargó del asunto. Él mismo dejó los cielos y vino a nosotros a liberarnos, a poder colocar su vida por nosotros para que podamos entender verdaderamente que nuestro Dios nos ama y está interesado en nosotros. Que no se trata de tener una vida religiosa, que no se trata de eso. Se trata de poder entender que Él, como un Padre, como ese Padre celestial, como ese creador de nuestra vida, está dispuesto a nosotros a guardarnos. Creo que la pregunta que tenemos que hacernos a partir de este momento es: ¿qué es lo que nos brinda a nosotros la resurrección de Jesucristo para que nosotros podamos realmente vencer el miedo y poder afirmar nuestra fe? De eso se trata. ¿Sabes? Nosotros hemos leído que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo puede surgir la fe? Bueno, la fe surge precisamente de oír la palabra de Dios, de oír lo que Él ha hecho, de poder oír los principios que Él ha determinado que nosotros vivamos. Pero si nosotros no los conocemos, entonces vamos a andar en la misma situación. Y creo que eso es lo que pasa hoy básicamente en la iglesia. Veo personas que andan llenas de temores, de miedos, están angustiadas, afanadas, porque realmente no conocen en esencia esa herencia que a través de Jesucristo nosotros tenemos. Simplemente lo estamos viendo como ese factor de poder solucionar mis necesidades momentáneas, en ese, digamos, en el momento en que estamos viviendo. Y no lo estoy viendo yo realmente como ese poder que quiere ejercer en mí para poder vencer a través de Él las distintas situaciones que se van a presentar. ¿Sabes? Nosotros estamos aquí en esta tierra y con el poder de Dios podemos decirlo de esta manera. Estamos siendo confeccionados para poder resolver situaciones. Siempre se van a presentar situaciones, pero con el poder de Él, con la conexión con Él, nosotros vamos a poder vencer toda esa serie de situaciones que se van a presentar. Este mundo no va a cambiar, siempre va a ser como es, precisamente porque nuestra condición, digamos que es una naturaleza rebelde, indómita. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y solamente a través de enfrentar las dificultades nos damos cuenta que necesitamos ayuda. Y no cualquier ayuda, no ayuda de otro que está también en problemas, sino de ayuda de aquel que ha creado todo esto. Por eso, cuando miramos a la resurrección, no solamente estamos mirando que Él se levantó de entre los muertos al tercer día para poder demostrar que tenía poder sobre todas las cosas en la tierra, sino que a través de esta verdad nos está brindando a nosotros, digámoslo así, el poder de derribar cualquier tipo de temor y sencillamente afirmar nuestra fe en Él para poder vivir de una manera diferente a la que hemos vivido. Ahora, ¿qué es lo que nos brinda a nosotros entonces esa resurrección? ¿Cómo podemos verla? Bueno, en primer lugar, podemos confirmar claramente que Jesús siempre ha dicho la verdad. Imagínate, por ejemplo, después de leer todos estos evangelios que has leído y de repente Él hubiese muerto y hubiese quedado en la tumba, ¿cómo hubiesen quedado todas esas palabras que había dicho, todas esas cantidades de principios y de valores que había estado Él pregonando? ¿Cómo hubiesen quedado? Simplemente hubiese quedado como un charlatán, simplemente hubiese quedado como una persona que había hablado muy bonito, pero no sabía realmente aquello consolidado en el corazón de las personas, porque sus palabras simplemente no fueron acompañadas con los hechos. Por eso cuando vemos que Jesús resucitó, Él lo había anunciado. En 3 ocasiones la palabra nos muestra que había anticipado su muerte a sus discípulos. Les había dicho que era necesario ir a Jerusalén y que allí en Jerusalén iba a ser tomado
por todas las autoridades, por los ancianos y los sacerdotes, iba a ser juzgado, iba a ser condenado a muerte, pero al tercer día resucitaría. Cuando estuvo en aquella situación de la limpieza del templo, él dijo que tumbaran el templo y en 3 días lo iba a edificar. ¿Qué era lo que estaba diciendo? No estaba hablando de las condiciones materiales del lugar. Estaba hablando en dónde se tiene que soportar la verdadera fe de los creyentes. Y se tiene que soportar precisamente en el evento que al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Lo que quiere decir es que cada palabra que Él dijo es una palabra de verdad. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos. La carta de los Romanos en el capítulo 1, en el versículo 4, nos muestra de esta manera. Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor que fue declarado Hijo de Dios con poder. Escúchame bien. Ahora, después de esto, que ha resucitado, entonces todos dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dice la palabra, y lo dice Pablo, aquel Saulo que era enemigo de él, dice, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea que lo que está diciendo, lo que está afirmando, es precisamente que nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador porque Él venció la muerte, porque Él se levantó de la tumba. Y eso da realmente la seguridad y la certeza de que las palabras, lo que Él dijo, es cierto. Por eso nosotros creemos. Sin resurrección, nosotros no pudiéramos realmente confiar. Simplemente serían buenas palabras. Simplemente estaríamos como que de pronto pensando, ¿será verdad? ¿Será cierto? ¿Realmente esto puede ser cierto? Pero cuando nosotros vemos esto y estamos leyendo la palabra de Dios, entonces creo que esto nos tiene que llamar a considerar con seriedad quién es Jesucristo en nuestra vida. Porque nosotros tenemos que aprender a determinar eso. No se trata simplemente que a mí me dijeron, no se trata que mi abuelita me llevaba a la iglesia, se trata de que tú, de manera personal, de manera directa, tú puedas realmente identificar quién es Jesucristo. Y cuando nos ponemos a identificar a Jesucristo, podemos decir dos cosas. O era verdaderamente lo que Él decía, o era un loco que se creía las cosas que decía. Pero cuando nosotros llegamos y nos encontramos con el testimonio de todas estas personas, la palabra dice que cuando Él iba a ascender a los cielos, más de 500 personas estaban allí. Entonces nos damos cuenta que verdaderamente Él era lo que decía ser. Y eso es lo que nos da a nosotros la confirmación de la verdad de que es necesario de que esta humanidad se cristianice. Es necesario que esta humanidad pueda buscar de Cristo. Es necesario que nosotros, que conocemos la verdad, que sabemos el poder de la resurrección, porque el poder de la resurrección produce cosas extraordinarias en nuestra vida, nosotros promulguemos esa verdad en las personas que no lo conocen. Y tenemos que hacerlo de esta manera. ¿Qué podríamos decirle de pronto a una persona, como una historia que te voy a comentar rápidamente? Una persona estaba en un restaurante con su familia y estaban disfrutando y al lado había una mesa donde había un gran festejo. Estaban tan contentos que cantaban, que tocaban, que hablaban, que levantaban la voz. Y uno de acá de la mesa fue al baño. Y estaba allí en el baño cuando de repente uno de los que estaban en la mesa llegó y estaba llorando profundamente, llorando pero fuertemente. Tanto que la otra persona que estaba allí se sorprendió y le preguntó que por qué lloraba así. Este hombre le dijo, lo que pasa es que hace unos días yo recibí mi jubilación y estamos celebrando eso, que voy a estar en casa, que me he jubilado, pero él le dijo, bueno, pero eso es motivo de alegría. Y dice, sí, pero hace unos días atrás fui donde el médico y el médico me dijo que tengo una afectación tan terrible que me daba más o menos 3 meses de vida. Este tipo quedó completamente con los labios sellados, no sabía qué decirle, lo lamento, lo siento, algo que pudiera levantar a esta persona. Y por eso nosotros hoy tenemos que entender que la palabra de Dios a nosotros lo levanta, porque en verdad nosotros tenemos miedo a la muerte. Le tememos a la muerte. La muerte para nosotros se convierte
en algo incierto, se convierte como en algo completamente nebuloso que no podemos realmente identificar, pero a través de la verdad de Cristo, nosotros sabemos que también el poder que hubo en él para poder ser levantado entre los muertos también va a operar en nosotros. Entonces podemos decir que nos vamos a reunir con aquellas personas que han creído en él, porque eso es lo que dice la palabra del Señor y podemos creerle a él, porque él justamente lo certificó a través de su resurrección. Entonces podemos confiar. Lo primero que nos da el poder de la resurrección es que podemos confiar en la palabra de Jesús. Él es la palabra de Dios, es el poder de Dios en la palabra. Entonces tenemos que nosotros creerle y todas esas promesas que están allí en los evangelios, todas esas promesas de lo cual él declaró, nosotros debemos hoy creerle mucho más porque sabemos que se van a cumplir de la misma manera como se cumplió su resurrección. En segundo lugar, la resurrección nos brinda a nosotros la oportunidad de que confirmemos que la muerte no es el final. Y creo que esto es importante. Creo que lo que el Señor quiere es que nosotros podamos entender que de la misma manera que Él murió, igualmente nosotros vamos a morir, pero de la misma manera en que Él fue resucitado, va a haber un momento en que nosotros vamos a ser levantados y resucitados. Pero hay que mirar en lo siguiente. La palabra nos está diciendo que muchas veces unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para muerte eterna. Creo que lo que tiene que ver es que si nosotros sabemos que hay una resurrección, entonces nosotros tenemos que estar cuidando la manera como nosotros estamos viviendo. Y creo que eso nos está indicando que tenemos que vivir de manera responsable. Porque justamente no estamos viviendo solamente por vivir aquí una vida fisiológica. Estamos viviendo aquí una vida tal que tenemos que andar buscando la integridad que debemos tener para vivir, para poder asegurar esa estancia en los cielos. El Señor dijo claramente que iba a los cielos a preparar moradas y que Él iba a venir por nosotros. Y donde Él estuviera, igualmente todos aquellos que crean en Él van a estar con Él. Ahora yo me imagino una gran cantidad de gente, pero debe haber un número mágico. Debe haber un número tal en que Dios diga, hasta aquí llegó la cantidad de personas que tienen que accesar a esta vida eterna. El asunto es, ¿realmente nosotros estamos esforzándonos por ello? ¿Realmente nosotros estamos mirando cómo estamos nosotros viviendo en virtud de esa resurrección, esta vida en esta tierra, para poder vivir de acuerdo a lo que Dios ha determinado, a los estándares de vida que nosotros tenemos que ir buscando? Porque lo que nos habla a nosotros la palabra es que el mismo poder de la resurrección, el poder del Espíritu de Dios, está en nosotros. Y cuando ese poder está en nosotros, entonces simplemente no podemos temer a la muerte. Más bien tenemos que cuidar la manera como nosotros estamos viviendo, porque de ello va a depender precisamente la eternidad. Entonces nosotros confirmamos que la muerte no es el final. Y si la muerte no es el final, lo que quiere decir es que tenemos que vivir de tal manera que podamos accesar a ese siguiente nivel de esa vida eterna y tenemos que mirar cómo estamos viviendo. Y creo que es allí donde el cristiano se tiene que detener. No se trata solamente de que vayas a un lugar, no se trata de que tú leas la Biblia, se trata de que todo lo que tú sepas lo puedas poner en práctica. Se trata de la práctica de tu vida. La práctica de mi vida me va a dar la mayor seguridad porque sé que me estoy extendiendo hacia lo que Dios ha determinado. La frontera no termina aquí en la vida, sino que va más allá a esa vida eterna. Eso me enseña a mí la resurrección de Cristo. En tercer lugar, esa resurrección nos hace que confirmemos que Dios nos ama incomparablemente. ¿Sabes? Cuando tenemos problemas, cuando arrastramos miedos y dificultades, lo primero que por naturaleza se apropia de nuestro corazón es sentirnos solos, es sentirnos que no nos aman, es sentirnos que no nos aprecian, es sentir que no nos valoran. Pero cuando nosotros miramos hacia la resurrección, realmente nos encontramos con ese amor
que es como incomparable. Como dice la palabra en Juan capítulo 3, 16, el gran versículo que de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice de tal manera, lo que quiere decir es que es un amor completamente incomparable. No podemos compararlo con el amor de la mamá o de la esposa o del papá o del marido, del esposo. No podemos compararlo con eso. Es un amor que trasciende lo que nosotros entendemos racionalmente. Y por eso Él precisamente nos ha mostrado ese amor a través de resolver el asunto más terrible de la humanidad, que es el pecado en cada uno de nosotros. No tenemos la manera de poder nosotros, digamos, resolver el asunto del pecado. Yo creo que esta palabra pecado ha perdido como que cierta fuerza, porque las cosas, decirlas tanto, de tanta manera, tantas veces, termina como que ya no le prestamos atención. Digámoslo de esta manera. El hombre tiene una condición, digamos, natural, que es proclive a hacer las cosas malas. En esta condición natural, proclive a hacer las cosas malas, realmente se da una fractura entre lo que Dios quiere y lo que nosotros pretendemos. Y normalmente nosotros estamos encaminados a buscar nuestra propia voluntad. Aunque nosotros no sepamos, nosotros creemos que sabemos. Por eso nos encontramos con una cantidad de un juego de egos en donde cada quien quiere imponer las condiciones. Por eso es que andamos en guerras, en situaciones tan terribles, porque no hemos aprendido a resolver el principal problema que nosotros tenemos, que es aprender a relacionarnos. Por eso Jesús dijo claramente que tenemos que aprender a amar a Dios, tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo y tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Simplemente simplificó el problema en un asunto. El asunto es aprender a relacionarnos. Y Dios justamente nos dio el gran ejemplo que vino a relacionarse con nosotros directamente, a resolver el problema directamente, a poder mostrarnos que nuestra condición está en un punto tal que no tenemos esa esencia que es el amor para poder resolver nuestros problemas y poder entendernos. Por eso es que hay guerras, por eso es que hay cantidades de indiferencia, por eso es que hay cantidades de hambre, hay cantidades de cosas tremendas en esta tierra porque no hemos aprendido a resolver nuestro mayor problema, que es aprender a relacionarnos. Pero para poder aprender a relacionarnos tenemos que aprender a relacionarnos con el poder del amor. Y no se trata del amor que tal vez de pronto tú estés pensando en tu cabeza. El amor es una decisión, es un poder que viene precisamente de Dios. Por eso la palabra nos habla claramente. El apóstol Pablo dice, el apóstol Juan dice algo, dice lo siguiente, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Miremos lo que dice el apóstol Juan. En el capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sabemos que el amor es Dios. Y Él precisamente vino personalmente. A mí la resurrección me muestra que Dios se hizo hombre para venirme a enseñarme a mí directamente, a usted directamente, cómo tenemos que abordar el asunto de nuestras relaciones. Realmente cómo manejamos las relaciones. Por eso tú te das cuenta en tu casa, a veces tu casa se convierte como un campo de batalla, no sabemos cómo resolver pequeños detalles, pequeños problemas. El Señor vino directamente a resolver el gran problema nuestro. Y nosotros, a través de la resurrección, nos damos cuenta de que Dios nos ama de manera incomparable. Lo que quiere decir es que eso tiene que abrir el deseo y el anhelo en nuestro corazón para poder recibir de ese amor, para poder transmitir ese amor al resto de las otras personas. Lo que quiere decir es a poder relacionarnos con consideración y con respeto con las demás personas. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús trató a todos con respeto y con amor, entendiendo que cada una de las personas tiene una manera de ver las cosas, pero eso no quiere decir de que las personas puedan caer en irrespeto y puedan caer, digamos, en un sentido de desearle lo peor a los demás. El poder de la resurrección entonces nos hace ver
de que Él vino directamente a enseñarnos cómo es que tenemos que relacionarnos. Y entonces esto nos hace entender a nosotros que tenemos que comenzar a buscar verdaderamente de esa presencia de Dios para que el amor de Dios pueda echar fuera todos estos temores. Todas estas circunstancias que hay de guerra, de situaciones que hoy están llegando a tus oídos, no es más que la expresión del miedo que el hombre tiene. Y entonces el hombre con miedo dice, bueno, es necesario para que nosotros podamos mantener nuestra sobrevivencia, que acabemos con ese otro pueblo. Y estamos y lo acabamos. Resulta de que después se levanta otro pueblo. Entonces tendremos que acabar el otro pueblo. Y después se levanta otro y otro. Llegará el momento en que solamente quedará uno solo. Porque tanto nos hemos acabado que ya no queda nadie a quien acabar. Porque el miedo ha hecho peso grande y fuerte en nosotros. Por eso cuando vemos ese amor incomparable de Jesús, podemos verlo a través de esa resurrección. En esa cruz, Él estuvo realmente sufriendo por nosotros. Hace muchos años, yo me acordaba ayer precisamente de algo. Estaba en una reunión con muchas personas de una iglesia que me habían invitado. Y dentro de, digamos, de los ejercicios que teníamos, iban a presentar la pasión de Cristo y estábamos allí viendo la pasión de Cristo. Evidentemente yo sé que aquello era una representación, pero en medio de esa representación yo comencé a llorar tremendamente. Había una persona al lado, un hombre de esos que sabe mucho y que tienen tanto poder y tanto dominio, que me dijo que yo era un tonto, de cómo era posible que yo estuviera llorando cuando gracias a lo que había pasado yo tengo libertad, salvación y vida eterna. Yo le estaba diciendo a él posteriormente que yo no lloraba por lo que estaba viendo, en el sentido de lo que estaba pasando, porque sé que era una representación. Lo que yo estaba llorando era por mí, porque si yo hubiese estado ahí en ese lugar, hubiera hecho lo mismo o tal vez algo peor. Y de eso se trata esto. El Señor ha venido a darnos de ese espíritu de amor para que podamos entenderlo y ha quedado certificado a través de justamente de la resurrección para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de ser. ¿Qué más nos enseña a nosotros la resurrección de Cristo? Pues realmente nos confirma que Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, porque si Él pasó por todas esas circunstancias, lo que quiere decir es que quiere Él lo mejor para nosotros. Él quiere que nosotros podamos tener un propósito. Y obtenemos un propósito para vivir y tenemos una mirada puesta en el lugar en el cielo. Ahora, ¿qué es lo que realmente quiere el Señor enseñarnos con esto? Es necesario ser para poder hacer. Él justamente antes de hacer todo lo que hizo, era necesario mostrar verdaderamente quién era Él. Esos principios fundamentales que lo hicieron caminar como Él anduvo aquí en la tierra. El plan del Señor es precisamente eso, para que tú comprendas. Nosotros necesitamos ser refaccionados. Nosotros necesitamos ser cambiados. Nosotros necesitamos ser transformados. Necesitamos precisamente cambiar tantas cosas que nos permiten que nosotros podamos desarrollar el hombre que Dios quiere que nosotros desarrollemos, la persona que nosotros debemos ser. Dios quiere que nosotros seamos unas personas de tal manera que tenemos que buscar esas condiciones, y es a través del poder de esa resurrección, del espíritu de esa resurrección, el que hace que nosotros volvamos como una especie de nacer de nuevo. Tenemos una nueva esperanza, tenemos una nueva condición, una nueva propuesta para nosotros para ser transformados. Tal vez tú te presentas ahora, tal vez ahora tú piensas y tú puedes decir, bueno, es que yo he vivido de esta manera durante tantos años que a mí nadie me puede cambiar. Evidentemente nadie, cualquiera no te puede cambiar. Pero si tú comienzas a entender ese poder de la resurrección que quiere operar en ti, tenlo por seguro que el Señor comenzará a cambiar cada día aquellas cosas que han estado reinando en tu corazón para que te conviertas en esa persona que Dios quiere que tú seas. El asunto es ese. El asunto es que nosotros tenemos que entender que tenemos que ser transformados. Que para poder llegar precisamente al cielo, ahora nosotros tenemos que
que mejorar cada día más con la ayuda de Dios. La palabra dice claramente que el cielo es perfecto. Y si Dios permite que una persona imperfecta entre al cielo, entonces ya el cielo no sería perfecto. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que estamos aquí para ser transformados. Cuando nosotros miramos a Jesús que nos dice que tenemos que cambiar esto o aquello, ahora nosotros estamos entendiendo que está diciendo la verdad. Que aunque tal vez mi ego se pueda levantar y pueda decir, no, es que yo no soy así, es que yo no hago eso, es que yo soy diferente, tenlo por seguro que si lo está señalando es porque precisamente aquella condición está en nosotros. Y es importante que entendamos que estamos aquí para poder cambiarla. Por eso cuando recibimos al Señor, sería de pronto lo más ideal es que una vez que recibimos al Señor y le creemos, pues nos morimos y nos vamos para el cielo. Pero nos quedamos aquí. ¿Por qué nos quedamos aquí? Es preciso que comencemos a hacer ese proceso de transformación a través del poder de la resurrección de Cristo. Él quiere resucitarnos, como leímos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3-4, resucitarnos, nuestra resurrección a una nueva vida. O sea, es darnos una vida completamente diferente, cambiada y transformada. No como de pronto algunas lenguas por ahí dice que nos lavan el cerebro. Ojalá pudieran lavarnos los cerebros. Es simplemente que comenzamos a ver la vida con un enfoque completamente distinto. Comenzamos a ver las cosas que antes no veíamos. Valoramos ahora las cosas que antes no valoramos y desvalorizamos aquello que le dábamos valor a antes porque realmente no tiene ningún sentido ni fundamento para nuestra vida. Dicho de otra manera, ese poder de Dios a través de su resurrección, ese poder de la resurrección en nosotros, hace que nosotros podamos comenzar a madurar y a cambiar y a aprender a vivir aquí en esta tierra. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que aprendas a vivir. Él no quiere que tú te conviertas en un religioso. De pronto la gente está confundida con muchas cosas. Y confundidas porque tal vez se han dicho tantas cosas y tantas disparates que nos han alterado de tal manera que ya la gente no sabe ni a qué creerle. Bueno, no crea en cualquier persona, ni me crea a mí. Créale a lo que Dios ha dicho. Créale a Él. Crea en lo que Jesucristo hizo y crea en lo que Él está hablando y diciéndole a usted. Mire que este apóstol Pablo y Pedro, particularmente Pedro, lo había negado. Se puede imaginar la condición que él sentía en estos momentos. Y luego él está escribiendo lo que leímos hace un momento, cuando él dice que tenemos una esperanza viva, nueva, para ser reconfeccionados, completamente transformados. Está hablando de su propia experiencia. Ya no era el mismo hombre que había negado a Jesús. Ahora era un hombre completamente diferente y renovado por ese poder que operó justamente en la resurrección de Cristo y lo había cambiado a otra persona completamente distinta. Era la misma persona en su condición física, pero dentro de sí era una persona completamente diferente. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Es lo que podemos comprender y apreciar a través de la resurrección. Dios quiere resucitarnos a nosotros aquí a una nueva vida, a una nueva condición, a una forma completamente distinta de entender las cosas y de relacionarnos con la gente, porque el asunto aquí en esta tierra es aprender a relacionarnos con Dios, con el prójimo y contigo mismo. ¿Qué otra cosa tenemos que aprender de Él? Bueno, en quinto lugar, confirmamos que Dios se hará cargo de nuestras necesidades. ¿Sabes? Él dijo algo impactante para aquel momento y de pronto impactante para nosotros, porque normalmente nosotros engastamos ciertas frases y decimos que si no trabajo no como. El Señor dijo, mira, primeramente busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas que tú necesitas y requieres en esta vida te serán añadidas. Lo que Él te está diciendo es, mira a lo más importante. Ahora, con esta enseñanza de la resurrección, lo más importante es buscar a aquel que resucitó de entre los muertos. Lo más importante es precisamente
el poder entender que yo tengo una lucha aquí contra el miedo. Le tengo miedo a muchas cosas. Me detengo porque me da temor de que pueda perder, de que me puedan pasar algunas cosas. Salimos a la calle, violencias y cantidad de cosas, pero el Señor me está diciendo que Él tiene claro cuáles son nuestras necesidades. Él no va a hacer simplemente que tú te conviertas a Él y luego te pasen cosas terribles. No, toda cosa que te pasa, toda situación, todo evento que ocurre en tu vida es un evento programado por Él para poder llevarte de un nivel a otro. Y Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda de esas circunstancias que de pronto están allí al acecho. La palabra nos dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios para que podamos estar firmes en el día malo. Siempre van a haber días difíciles, siempre van a haber personas difíciles, pero nosotros sabemos que con Él podemos estar seguros de que Él va a llenar nuestras necesidades. Y no se trata solamente en primer lugar de esas necesidades básicas, esas necesidades fisiológicas que nosotros tenemos. La principal necesidad que tú tienes es la necesidad en tu espíritu. Nosotros necesitamos ser llenos del poder de Dios para poder vencer los obstáculos que se van a presentar. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si realmente lo que tenemos delante de nosotros tenemos que resolverlo en la manera que estamos pensando? A veces no sabemos cuál es la solución. Y justamente lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que Él va a proveernos de esa capacidad, nos va a proveer de esa condición para que podamos mirar, analizar y poder comprender cuál es la mejor solución a la dificultad que se presenta delante de nosotros. Él está cuidando justamente es eso, nuestro carácter. Ahora, si nosotros sabemos que la calidad de vida nuestra depende de la calidad de nuestras decisiones, entonces nosotros tenemos que buscar de qué manera podemos acompañarnos con aquel que puede ayudarnos a nosotros a tomar mejores decisiones. La palabra de Dios nos habla de principios de vida. A veces la gente está confundida con respecto a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro de prohibiciones, es un libro de principios. Y si nosotros caminamos en los principios de vida que están allí, esos principios van a provocar una respuesta que va a ser adecuada para nosotros. Podemos decirlo de esta manera: si nosotros violamos los principios terminan afectándonos a nosotros. Pero si nosotros seguimos los principios que están delineados para nosotros, eso quiere decir que vamos a recibir los beneficios que esos principios van a darnos por haberlos nosotros utilizado. Lo que el Señor quiere es eso precisamente. Nosotros estamos luchando con el miedo, estamos preocupados por todas las cosas que hoy nos afanan, pero justamente el poder de la resurrección nos garantiza que el poder de Dios vendrá a nosotros. A veces puede venir a través de una pequeña idea, algo que se te ocurre. Creo que alguien dijo alguna vez que un hombre para poder ser millonario solamente necesita una idea. Y tiene razón. A veces necesitamos solamente una idea que nos ilumine para poder resolver las cosas. El poder de la resurrección lo que te está diciendo es que Él murió por ti, se sacrificó por ti, entregó su vida por ti, vivió todo lo que vivió por ti. Lo que quiere decir es que tú eres valioso y no te va a dejar, no te va a abandonar. Esto quiere decir es que cuando tú clamas, cuando tú pides, cuando tú oras, entonces vas a ser escuchado. A veces lo que tenemos que entender es que no necesariamente tienes que escuchar una voz audible. Lo que tú tienes que estar seguro de que a pesar que no escuches nada, tú sabes que a ti te están escuchando. Y eso es lo que tenemos que tener claro en nuestro corazón, en nuestra mente. Ese poder de la resurrección me da a mí a entender que yo me puedo comunicar con Él, porque Él dijo algo bien importante y se lo dijo allí a sus discípulos y los dijo para todos. Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y si Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, aun cuando yo no lo vea, aun cuando yo no lo palpe, aun cuando yo no lo escuche, yo creo a lo que Él dijo. Él dijo que iba a resucitar
y resucitó. Y si Él dijo que estaba conmigo todos los días y que haría morada en mi corazón y que soy templo de Dios, templo de Él y del Espíritu Santo que vive conmigo, entonces yo puedo decir que el Señor también está conmigo y que camina conmigo. Y cuando yo oro, me escucha. Y cuando yo le pido resolver una situación que me ayude a resolverla, yo estoy seguro que vendrá la solución en la manera y en la forma en que Él ya lo ha determinado. Creo que nosotros tenemos que entender eso precisamente, que garantiza todas nuestras necesidades. Y ese poder del Espíritu Santo va a cambiar nuestra vida. Así que, amados, con Él somos más que vencedores. Pero el hilo conductor de todo esto es precisamente perder el miedo. No temas, porque Dios está contigo. ¿Sabes? Los estudiosos de la Biblia, no te puedo decir que sea verdad, pero lo he escuchado y lo he leído en muchas partes. Dicen que el mandamiento más secuencial, el mandamiento que está allí en mayor número de veces es no temas. Y dicen que está 365 veces, no sé, será un no temas para cada día. Lo que me llama la atención es que cuando el Señor resucitó y llegó delante de sus discípulos, lo primero que le dijo fue, no teman. Nosotros creo que nos escandalizamos con las cosas sobrenaturales. Creo que nos vemos afectados por lo que tenemos en nuestra cabeza de tal manera que podemos comenzar siempre a imaginar cosas que nos van a pasar y normalmente la gran mayoría de las veces somos propensos a imaginar cosas malas. Siempre nos están pasando cosas malas, estamos imaginando cosas malas. ¿Por qué? Porque el temor provoca todo esto. El temor te roba la esperanza. El temor te roba la fe. Y el Señor lo que quiere es que tú tengas esperanza, una esperanza viva en esta tierra. Como conclusión, mi hermano, recuerda que ya no eres prisionero del temor. Recuerda de que el Señor nos ha liberado, nos ha libertado, nos ha dado el poder de la resurrección que tiene que vivir en mí. Mayor es el que está conmigo, dentro de mí, que todo aquello que se está moviendo alrededor mío. Tienes que cambiar tu forma de enfocar tus dificultades. Definitivamente tienes que cambiar tu mentalidad. Y antes que pensar en las cosas negativas, piensa que el Señor está contigo. Por algo Él dio la vida por ti. Y no creo que te vaya a dejar abandonado. Si tú, como ser humano, dieras la vida por algo, lo dejarías allí. Tú lo pelearías hasta con los dientes. En tercer lugar, recuerda que ahora nosotros con Él podemos enfrentar el mundo de una mejor manera. No le podemos decir, Señor, cambia este mundo porque queremos un mundo más suave. No. Lo que tenemos que pedirle, Señor, dame de tu poder, porque yo quiero vencer todas las cosas que comiencen a cruzarse en mi camino. Amado, te invito para que te unas conmigo en oración. Espero que el Señor te haya hablado y que esta predicación llegue a tu corazón. Es tiempo de comenzar a vivir lo que Dios quiere que tú vivas. Es tiempo de dejar de temer y levantarnos como eso que dijo el Señor. Somos fuertes en Cristo Jesús. Padre bueno, gracias te doy. Gracias por tu verdad, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que verdaderamente el poder de la resurrección puede cambiar completamente ese temor que tenemos allí agolpado en nuestro corazón. Hoy te pedimos que nos libertes. Verdaderamente, Señor, nosotros lo que necesitamos es que nos des fuerzas. Lo que verdaderamente nosotros necesitamos es que nos des ingenio, sabiduría. Nosotros necesitamos, Señor, fortaleza en ti para poder enfrentar todos los retos que sean necesarios enfrentar. Porque cuando nosotros vencemos esos retos, entonces, Padre mío, la victoria es tuya. Sabemos que tú estás con nosotros y caminas con nosotros. No permita, Señor, que el temor nos invada.
No permita, Señor, que el temor nos esté anulando. Que podamos pensar, Señor, en saber que tú te hiciste hombre para poder mostrar que verdaderamente somos valiosos para ti. Y aquí estamos, nosotros creemos y nos abrimos a lo sobrenatural de tu presencia en nuestra vida. Nosotros creemos y nos abrimos, Señor, a que tú nos brindes ese poder que operó en ti para resucitarte, de tal manera que pedimos que ese mismo poder del Espíritu de Dios en nosotros nos resucite a una nueva vida, a una nueva condición, a la persona, Señor, que tú quieres que nosotros seamos. Yo lo creo, Señor. Lo creo absolutamente, Padre, porque tú, Señor, hablas a través de mí. Te doy gracias, mi Señor Jesucristo, por este día, por esta Pascua. Te doy gracias, Señor, porque tú resucitaste para demostrarnos que todo lo dicho y hecho, Señor, es verdad, es verdadero. Y tú eres, Señor, auténtico para nosotros. Te pido que bendigas a tu pueblo, te pido que bendigas a cada persona. Te pido, Señor, que tu gracia se derrame sobre cada uno de mis hermanos, sus familias, sus sueños, Señor, y que tú seas, oh Dios amado, dándole fortaleza para poder, Señor, construir esos sueños. Gracias te doy y lloro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amado del Señor, que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido por favor que compartas esta predicación en las redes sociales con tus amigos, con las personas. Tú no sabes hasta dónde va a llegar, pero nuestra misión es justamente hacer eso. Promulgar el Evangelio del Señor, la buena noticia para todas las personas. Bendiciones, mi hermano, y hasta siempre. Un abrazo.